Y la verdad es que yo siento que para ser un buen maestro, primero hay que ser buena persona. Sí, hay que trabajar mucho en tus versiones Digo, alguien para dirán, es que eso es subjetivo. No, no es. Ser buena persona es, ¿eres o no eres? O sea, sí, ¿eres congruente o no? sí, 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 ¿Actúas desde la bondad, desde la compasión, desde la empatía o no? O o sea, no. hola, ¿cómo están? Bonitos días, bonitas tardes, bonitas noches, a la hora que nos estén viendo o nos estén escuchando. Yo soy Tony, bienvenidos a su podcast Docente. Estamos en el episodio número 15 y la verdad estamos muy emocionadas de estar nuevamente juntas compartiendo un tema. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Pues hoy es que hicimos una dinámica Yes. ahí en las redes sociales de Docente para que los maestros nos quisieran compartir una experiencia significativa o emotiva que hayan vivido en el aula, tanto con sus alumnos, ellos mismos o con algún colega maestro. Sí. Pusimos una cajita y aparte amigos míos maestros, que también pues tenemos nuestros chats por fuera, me acerqué a pedirles a ellos, oye, cuéntame algo que hayas vivido tú de manera personal con tus alumnos o que tú hayas tenido un aprendizaje. Pues nos mandaron varios y escogimos algunos. Los vamos a compartir. Ok. Los vamos a estar dando lectura y de ahí comentamos, porque las que elegimos tratamos que fueran como, pues sí, justo las más significativas. Aunque yo creo que la mayoría de ustedes se van a sentir muy identificados porque sí es algo que pasa. Sí, El totalmente. primero que tengo yo aquí dice uno de nuestros profes que participó. Dice, recuerdo un alumno al que le costaba mucho relacionarse con los demás. Siempre estaba aislado. Un día, mientras dábamos clase de español, le pedí que leyera un fragmento en voz alta, a lo que respondió con una mueca. Sabía que no era fácil para él, le costaba mucho trabajo, pero ese día algo cambió. Aún no te sé decir qué pasó. A medida que fue leyendo, su voz fue tomando fuerza, curiosamente, no sé por qué. Al final del fragmento, él levantó la vista. Fue la primera vez que lo vi conectado con el resto de la clase. No me preguntes cómo, no lo sé. Desde ese momento se empezó a soltar un poco más y a compartir ideas, y fue justo ese pequeño momento que hizo darme cuenta de cuán importante es ofrecerles oportunidades para brillar, incluso cuando no lo piden. Y no dice ahí la edad del alumno. No, pero por quien me lo mandó, que me pidió que fuera anónimo, es de nivel secundaria. Ah, pues sí, es lo que te iba a decir, que sonaba Sí, mucho a que podría ser ese. sí. Pues Entonces, yo les voy a contar uno que se parece, o sea, tiene como mucha relación a eso, ajá. es de secundaria, y nos lo mandó un maestro de Mérida, que es psicólogo, pero está frente al aula. Mm. Y bueno, lo voy a platicar porque me lo contó, entonces voy a hacer ahí parafrasear de lo que él me dijo. Dice que a él le cambió mucho porque veía que este alumno pues era como muy callado y que no tenía como mucha relación con los demás chicos. Y que pues así fue pasando como de ciclo escolar con ciclo escolar y que en su escuela hacían como esta dinámica de pasar como grupo de maestro a maestro y hacían como reportes, ¿no? De cómo entregaban y cómo recibían. Sí. Y pues era como muy común saber, pues este chico es retraído, es serio, le cuesta como participar y hacer a lo mejor como relación con otras personas. Entonces, este maestro, ya conociéndolo un poquito más en el ciclo escolar, se acercó a él como para, pues, hacerle saber que no estaba solo y que si quería acercarse a platicar lo que sentía, pues que lo podía hacer con el maestro. Y pues el chico le dijo que le costaba mucho trabajo de repente socializar porque le gustaba el básquet. Entonces, el maestro le dijo, vamos juntos con los chicos que están jugando básquet a ver si nos dejan jugar con ellos. Y ya se acercó el maestro junto con el alumno, fueron pues a pedir reta y que el maestro se puso a jugar con ellos y que después de eso el alumno sí hizo un gran cambio en la manera en la que sociabilizaba y que sí le mencionó que gracias a esa actividad para él había sido más fácil como abrirse. Entonces Mm, fue algo muy bonito fue muy significativo tanto para el alumno como para el Compara el maestro. maestro, Ujú. sí. Pues Gracias por compartir. el segundo. Dice, una vez un alumno que siempre se mostraba un poco distante y distraído,
Un día me dio un dibujo que había hecho en clase de arte. No me lo dijo, solo lo dejó en mi escritorio al final de la clase. Era un retrato de mí, con una sonrisa gigante y una frase que decía, gracias, profe, por creer en mí. Eso me dejó sin palabras. Me sorprendió. Nunca le había dicho directamente que creía en él, pero de alguna manera yo creo que lo sintió. En ese momento comprendí que la forma en la que uno se comporta y el tiempo que le dedica a los estudiantes puede llegar a ellos más de lo que uno se imagina. Y aquí quiero yo compartir una experiencia que me pasó. En la escuelita en la que yo trabajo en el turno matutino, tiene USAER, entonces pues tenemos niños con diferentes condiciones. ¿Qué es USAER para los que no conozcan eso? Ah, híjole, no me sé exactamente Siglas, o sea, las lo que es siglas, cada parte. ajá, pero sí es una unidad que tiene maestras de educación especial, hay psicólogos, Ok. que están como muy al pendiente y dan acompañamiento a los chicos que tienen un diagnóstico como trastorno de déficit de atención o autismo, altas capacidades, digo, depende, ¿no? Entonces ahí la responsabilidad es el papá informa y entonces estos chicos son canalizados con USAER y USAER nos da acompañamiento también a los docentes, eso es muy enriquecedor porque la verdad es que haces un equipo muy bonito. Entonces, bueno, como hay USAER, pues obviamente hay muchos niños con esta condición. Y en esta ocasión, en uno de mis grupos está una alumna que tiene autismo. Y pues bueno, la verdad es que pues es una chica súper brillante, pero pues como la mayoría de los chicos que tienen esta condición, pues le cuesta mucho la cuestión socioemocional, no le gusta mucho el contacto y todo, pero como que desde un principio hicimos clic. La verdad es que hicimos buen clic, yo sí lo sentí. Ella me buscaba mucho, le gustaba mucho platicar conmigo, pero era así como de vengo, te digo y bye. Y hace una semana me entregó también un dibujito de mí y me dijo, Mm. te quiero mucho, maestra. Así le puso. Y la verdad yo creo que fue muy significativo, fue muy bonito el recibir porque siento que de esa forma me está informando y me está comunicando que también siente lo mismo que yo. Que fuiste importante en su Sí. vida. Voy a aquí a mencionar lo que es USAER. Es Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. Ah, mira, ahí está. Gracias. Y yo también tengo por ahí algunos dibujitos que me han hecho Sí, mis los guardo. A alumnos. mí también Sí, me gusta guardarlos. son A mí también me tesoros, la gusta verdad. guardarlos. Sí. Muy bonito. Bueno, yo voy a leer uno acá. Dice, anónimo también. Una vez tuve una alumna que llevaba varios meses en mi clase sin decir una sola palabra. Nadie sabía, bueno, dice meses, pero yo creo que más bien quería decir semanas. Sabía que si sentía que, perdón, nadie sabía si se sentía bien o si estaba molesta. Un día, mientras trabajábamos en un proyecto grupal, uno de los compañeros le pasó un dibujo de un perro porque sabía que le gustaban mucho los animales. Para sorpresa de todos, ella tímidamente empezó a contarle a sus compañeros cómo se llamaba su perro, su historia, hasta que se animó a decirnos un par de cosas. Fue un momento tan emotivo porque vi cómo a través de algo tan simple como un dibujo, ella se abrió. Aprendí que el silencio no siempre es rechazo, sino que a veces la barrera es que necesita ser comprendida. Esa era una niña de preescolar, pues sí. A veces Órale. pasa, ¿no? Que les cuesta trabajo adaptarse y más si están chiquitos. Yo no he tenido experiencia en preescolar frente a grupo como No, yo tal, tampoco. pero sí he trabajado en proyectos pequeños con alumnos chiquitos y la verdad es que es otro mundo. Y mis respetos a todas las maestras de preescolar y de edades tempranas como primero, segundo de primaria. Segundo de primaria sí di, fue cansadísimo. Por Sí. eso digo que mis respetos para las que tienen esa magia y chispa de estar con los alumnos y más cuando es un alumnito o una alumnita que tienen temas de timidez y que a lo mejor les cuesta abrirse o vienen de otra escuela o a lo mejor no sabemos qué pueden estar pasando en sus casas, Ujú. que a veces con una dinámica tan pequeñita pues puedes hacer un vínculo, ¿no? Con los niños. Sí. Pues bueno, la tercera que tengo aquí dice, una de las historias que más me ha marcado es la de un alumno que siempre fue muy tímido. Un día, durante un proyecto en grupo, que ahorita pues son el boom, hacer proyectos, me sorprendió al tomar la iniciativa. Estaba dirigiendo a sus compañeros, organizando tareas y todo con una calma impresionante.
No lo cuestioné, no lo cuestioné en ese momento. Sin embargo, después me confesó que nunca había sentido que alguien confiara en él para liderar, pero el simple hecho de que le diera esa responsabilidad lo hizo sentir capaz. Me recordó lo importante que es empoderar a los estudiantes, sobre todo cuando no están convencidos de sus propias capacidades. Yo creo que esa parte sí es bien importante, ¿no? Como darte el tiempo de motivar y promover con los alumnos el que pues pueden hacer todo lo que se propongan, ¿no? Sí, pues es que es este tema de la retroalimentación constante, Ajá, ¿no? Y justo. que el docente tendría que tener este tipo de acercamientos con sus alumnos de manera Sí, individual sí, a lo largo del ciclo escolar. No es sí. nada más te evalúo al final del proyecto, sino No. Y inicio. fíjate que aquí sí quiero comentar que al menos yo en mi práctica que lo he hecho, para mí se ha sido un parteaguas, ¿eh? El hacer antes que no hacía retroalimentación y trabajaba en proyecto, al ahora que hago retroalimentación y trabajo en proyecto. El hecho de hacer la retroalimentación es que ellos mismos caigan en cuenta de cuáles de sus capacidades estuvieron presentes durante la elaboración del proyecto o la elaboración de X o Y actividad. Y el cómo las diferentes capacidades que tienen o identifican en sus otros compañeros sumaron para el logro del proyecto. Entonces, cuando ellos caen en cuenta en esa parte, para mí es como pues sí, un parteaguas, es un antes y un después, el brillo en sus ojos hasta es diferente, el cómo decir, ay, me recuerdo mucho en ese mismo grupo que les comentaba, una compañerita, se acercó y me dijo, ay, tal compañera me dijo que le gustó mucho esto que hice en el disfraz que tenía que llevar. Y yo, órale, qué bien. Entonces, a veces son cosas como tan sencillas y tan simples Ujú. que no damos el tiempo de que se comenten y que se los digan unos a otros también. Yo les voy a regalar un tip. Bueno, una idea. Eso del tip me recuerda a alguien que no vamos a mencionar y no nos cae muy bien. Pero hay una idea, se las regalo para que ustedes la utilicen en el aula para hacer a una autoevaluación, que nosotros la usamos mucho, se llama la rueda socrática, Ah, sí, sí, sí. que es un radar, ¿no? Entonces tú puedes utilizar la rueda socrática y ponerle pues los rubros que tú quieras, ¿no? Si Ujú, estás evaluando cosas técnicas, blandas, puedes ponerlos todos. Se utiliza mucho como para ver también cómo estás en la vida, porque pones la familia y no sé qué. sí. Pero bueno, nosotros la hemos utilizado al inicio del ciclo escolar o al inicio de un proyecto, se la das al alumno para que se autoevalúe. Ujú, Después sucede lo que tenga que suceder en el proyecto. Puede pasar un proyecto de una semana, 2 meses, no sé, el semestre, y después le regresas la misma rúbrica para que se vuelva a autoevaluar. Y es muy notorio sí, el crecimiento y eso es muy enriquecedor para los sí. alumnos porque ellos pueden ver cuánto han crecido. Y es que justamente eso es lo importante, el que realmente él pueda caer en cuenta del crecimiento que tuvo en ese lapso de Ujú, tiempo y con las actividades que estuvo participando. ujú. Porque luego a veces nos vamos nada más pensando en el de entregó, no O el entregó. número. O el número, incluso hasta ellos buscando el número, pero realmente es sumamente enriquecedor cuando más bien les das las herramientas para que evalúe pues, sus propias capacidades y el Ujú, cómo entonces cambian de un color a otro. ujú. Entonces creo que eso es lo padre. Justo. ¿Voy a leer otra anónima o tienes tú? Me tocaba a mí. Ok, perdón. Dice, tuve un niño que debido a una enfermedad crónica pasaba largos periodos fuera de la escuela. A pesar de su situación, siempre regresaba con una sonrisa y una disposición admirable para ponerse al día con sus estudios. Un día le pregunté cómo hacía para mantenerse tan positivo y me respondió, mis papás siempre me dicen que lo peor ya pasó. Lo que viene solo me va a enseñar. Me Mm. dejó sin palabras, porque a veces somos nosotros los adultos quienes necesitamos aprender de esa capacidad de adaptación y aceptación. Oye, hasta se me puso la piel chinita. ¿Qué onda Sí, con estos y es un niños niño de hoy? de cuarto de primaria, entonces no era o sea, era un morrito que tenía un montón de entendimiento, por lo menos, bueno, una guía también por parte de sus papás, ¿no? Sí. Wow. Qué bonito. Ay, sí, me dio ganas de llorar, Sí. pero ya lloré. Y, pues, es un maestro que yo conozco, el alumno, pues, tenía diabetes, ¿no? Y fue diagnosticado desde muy chiquitito Ujú. y Soy Nayeli Félix, soy psicóloga, estoy haciendo una maestría en neuropsicología y educación
Me gusta mucho la apertura que tiene actualmente las personas y el lugar que se le está dando al neuropsicólogo, porque es un área que es muy importante y que es clave en diversas áreas sociales. Pues por eso es que fundé COEM, Conocimiento y Emociones. COEM es un espacio psicopedagógico que brinda servicios para niños en sesiones de lectoescritura, pensamiento lógico-matemático, viernes de CT, talleres de psicoeducación y sesiones en línea para pacientes adultos. Los talleres de CT son muy padres porque son de psicoeducación. Hacen los niños actividades lúdicas que son relacionadas al arte. Entonces, a través del arte vamos aterrizando a algunos temas como autoestima, educación sexual o alguno otro que algunos papás propongan, precisamente que estén atravesando por alguna situación como el bullying, alguna neurodivergencia. Entonces, eso es lo que hacemos en talleres de CT. Nosotros nunca les ponemos pantallas a los niños, jamás, ni para las sesiones de lectoescritura, ni para talleres de CT. Estamos muy comprometidos con que los niños no se sobreestimulen. Conocemos que también los papás de repente tienen situaciones en las que la vida cotidiana es muy difícil de sobrellevar y requieren ponerles un ratito la pantalla. Entonces, esa herramienta se la dejamos a los papás. Aquí pueden estar seguros de que ellos no van a ver ninguna pantalla, que van a estar trabajando, que van a estar teniendo conocimientos, que van a aprender, que van a estar felices y aparte que no se van a sobreestimular y cuando lleguen con los papás ya van a poder tener ese ratito de relajo. En línea solamente trabajamos adultos y adolescentes. Entonces tenemos colegas, por ejemplo, que están en Ciudad de México, que estudiaron su especialidad en la UNAM. Y es muy padre que a través de la tecnología podemos tener alcance a terapeutas que tienen muchísima experiencia, este grado académico que a lo mejor en otras ciudades no tienen y a través de COEM pueden alcanzarlo. Además de que el costo es súper accesible. Fundé COEM porque me di cuenta que hay muchas ramas de la psicología que se requieren y que a veces algunos terapeutas piensan que están peleadas. Entonces yo me di cuenta de que en mi praxis y en mi vida, en mi proceso personal, de que muchas cosas me habían servido de diferentes terapeutas y colegas con los que me había relacionado o con los que yo misma había tenido procesos psicoterapéuticos. Por eso es que se llama Conocimiento y Emociones, como que trato de tomar lo que en la praxis me sirvió a mí y también en mi vida personal, que de hecho más personas con las que he trabajado me dicen, es que contigo sí hice mucho clic porque hicimos esto, esto y esto, y son cosas que a mí me sirvieron, entonces lo pude transmitir. Y también porque soy mamá y me gusta tener un espacio que también sea para niños, entonces cuando llega otra mamá que pueda tener a lo mejor a su hijo aquí, porque de repente no pueden tener como un espacio donde dejar al niño, y puede dejar aquí al niño jugando y puede estar conmigo en sesiones, o que sepan que siempre hay un espacio para los niños. Los servicios en línea los sugiero mucho porque cuando el paciente se atreve a iniciar, aunque sea una sola vez su primer sesión en línea, ya se da cuenta de que sí se siente igual, de que sí le sirvió su sesión, de que se siente muy bien o que mejoró o que también puede adquirir estas herramientas que se adquieren en la psicoterapia, aunque sea en línea. Entonces, una vez que toman una sesión en línea, difícilmente quieren volver a presenciar por todo lo que implica el traslado. Realmente pues estamos en una ciudad en la que requerimos movernos mucho, aunque sea un lugar cercano, no nos dan los tiempos. Entonces los invito a que tomen sesiones en línea para que puedan darse cuenta que las mismas herramientas que toman en presencial, el mismo feeling, se da también en línea. COEM, Conocimiento y Emociones, estamos ubicados en Avenida Federalistas, número 1525. Aquí está un espacio para los niños y también para los pacientes que quieran su psicoterapia en presencial. También pueden agendar cita en el número celular 33 15 40 2203, ya sea por WhatsApp o por llamada. También pueden buscarnos por redes sociales, COEM Zapopan. Y yo recuerdo, porque era un colega, que el niño cuando se sentía mal avisaba, me siento bajo y no sé qué, entonces él tenía su Ok, jeringa y sí, ya sí, lo sí. hacía. Ha podido vivir una vida bastante estable después de eso. Porque es muy peligroso, si ustedes no estaban enterados, la diabetes a edades muy tempranas, el spam de vida de un niño con Sí, diabetes es es muy corto. reducido. Y pues ahorita ya es un niño pues adulto. Ay, qué bonito. Ok, la siguiente que tengo aquí también es de nivel secundaria y dice, había un alumno que siempre llegaba tarde y se mostraba un... Ah, no sé, ya la leí o no.
No. No, ese no. Estaba un tanto desinteresado. Un día me quedé después de clases para ayudarle con algunas dudas y mientras hablábamos me comentó que su situación en casa estaba difícil y que no podía concentrarse porque su mente estaba llena de problemas. Le ofrecí algunas estrategias para que organizar el tiempo, que se anotara la tarea. Le mostré, aunque las cosas en casa no podían cambiar de inmediato, pues había algo que sí podía controlar y era su actitud. Empezó a llegar puntual y a participar más. Claro, no nomás sucedió así de la noche a la mañana, sino que estuvimos conversando casi todos los días después de clase. Eso fue un cambio significativo para él y me hizo darme cuenta de lo poderosa que puede ser tan solo una conversación sincera. Es que el maestro puede generar un vínculo tan bonito con sus alumnos y puede hacer un cambio tan significativo con esa vida o Sí. ese grupo, esas vidas en el grupo, que de verdad los maestros que están ahí solamente porque, pues que no tienen la vocación, pues mejor que se pongan a hacer otra cosa, la verdad. O Sí. sea, se va a escuchar cacho, pero no, pues la vocación la tienes o no la tienes. No es Ujú. algo, sí creo que se puede fortalecer, pero el docente sabe que es docente cuando le mueven este tipo de cosas. Yo he de decir una cosa. Justamente, no recuerdo si fue ayer o antier, creo que fue antier, que tuve una reunión también con varios maestros y hablábamos justamente de esto, ¿no? O sea, de lo significativo que puede llegar a ser, pues tan solo una palmadita, ¿no? Algo, muy sencillo. Y varios, ¿no? O sea, como que empezaron a explicar sus experiencias. Y sí, me gusta regalarles un dulcecito. A mí me gusta, no sé, cosas así como muy sencillas. Y la verdad es que yo siento que para ser un buen maestro, primero hay que ser buena persona. Sí, hay que trabajar mucho en tus versiones Digo, alguien para dirán, es que eso es subjetivo. No, no es. Ser buena persona es, ¿eres o no eres? O sea, sí, ¿eres congruente o no? sí, 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 ¿Actúas desde la bondad, desde la compasión, desde la empatía o no? O o sea, no, sí, eso no es subjetivo. ¿Eres o nada. no? Ujú. Yo quiero compartir una mía que ahorita Sí, me dale, acordé. dale. Esto pasó, era tercero de primaria. Yo me hice experta en tercero de primaria porque fue de los últimos grados que yo di. Duré bastantes años ahí. Ujú, Me encantaba. Me encanta tercero de primaria. Siento que es el año perfecto. Digo, no por demeritar los demás, pero a mí me tocó trabajar desde segundo hasta sexto y secundaria. Y yo amo tercero, ¿no? Pero estaba con estas chiquitas y había una alumna que vivía con mucho, de repente, ansiedad. Como que siento que en su casa eran muy exigentes, ¿no? Y yo soy ujú, muy flexible. ujú, Entonces un día llegó sin la tarea. Y yo pasaba todos los días en la mañana a revisar tarea, pues nada más que lo hubieran hecho, y cuando no cumplían con algo, pues tenían que llevarse como un aviso, ¿no? Entonces, ese aviso era simplemente para que la mamá o el papá estuvieran enterados y pues que pudieran retomar, pero no había una consecuencia ni le bajábamos, ujú, de hecho yo nunca dejaba tareas y ujú, los que fueron mis alumnos lo saben. Yo soy anti tareas, a mí me choca como mamá que ujú. mi hijo lleve tarea y yo como maestra no dejaba. Pero había de repente traer material, por ejemplo, para hacer algún Sí, sí, proyecto. sí. Esa era una tarea porque lo tenían que hacer. Entonces la chica, la alumna llegó sin su material y yo empecé a revisar que estuviera en el material completo y esta alumna la empecé a notar que empezó a estresarse, ¿no? Entonces dije, ay, a ver si no tiene un colapso. Yo muy tranquila llegué y le dije, preciosa tu tarea. Y empezó a tener un No. colapso muy fuerte y empezó a hiperventilar y todas como que dejaron de hacer lo que estaban haciendo para verlo. Y justo fue un año, un ciclo escolar después de pandemia. Ujú. Entonces le pregunté, ¿me permites abrazarte? ¿Te puedo abrazar? Mm, Sí, pero no podía ni siquiera respirar bien. Entonces la abracé y le empecé a decir, respira conmigo. Y empezamos a respirar juntas y se empezó a calmar y todas las niñas estaban viendo, porque eran puras niñas, puras alumnas. Y todas las alumnas se quedaron viendo como que, ¿qué está pasando, no? Y en ese momento utilicé ese espacio mientras la abrazaba para explicar lo que sucede con el campo cuántico, bueno, el campo energético del corazón. ujú. ¿Y qué sucede cuando tenemos contacto físico como un abrazo? ¿Qué pasa cuando el corazón de la niña que estaba agitado entra en contacto con mi campo energético y cómo se empiezan a sincronizar? Eso es
científicamente comprobado, los corazones empiezan a sincronizar de nuevo para volver a un ritmo, ¿no? De hecho, uno de los tips de las personas que tienen, o sea, que he escuchado de psiquiatras y psicólogos, que si tienes ansiedad y empiezas con taquicardia, abraces Sí. a tu ser querido o a un perrito, y si no tienes a nadie, tírate al suelo para que el latido de la tierra, que también tiene, Sí. se conecte con el tuyo y te vuelva a regresar como a los latidos, pues, regulares del corazón. Entonces la niña se empezó a tranquilizar, dejó de llorar y yo seguí explicándolo, ¿no? Las niñas, y todas estaban como poniendo mucha atención. Entonces cuando terminé, volteé y le dije, no pasa nada, ahorita resolvemos. Seguramente vas a sobrar material. Lo que va a pasar es que si te prestan, tú mañana lo traes y lo repones. ¿Está bien? Sí, está bien, pero su Sí. carita se iluminó. Y esa es como que ese momento para mí fue muy significativo, porque yo no sé si esta niña lo vivía en su casa o no lo Ajá. vivía o lo vivió no. La verdad es que ese momento para ella fue muy importante porque tuvo mucha contención y aprendió algo que a lo mejor le va a poder servir si vuelve a tener un colapso así. Sí. Ujú. Qué bonito. Fíjate que ahorita me llegó un pensamiento, porque a veces cuando compartes con otros colegas como este tipo de información, pues va a haber todo tipo de opiniones. Y tengo una compañera de trabajo que ella siempre dice, pero los protocolos no te permiten tocar a los No, yo alumnos. sé. Ujú. Sin embargo, yo creo que esto más bien se trata de humanidad. O sea, yo no pensaría en un protocolo cuando veo a un alumno que necesita de mí, sinceramente. Y no creo Sí. que por haber hecho esta acción, pues alguien te vaya a abrir un protocolo. Sí, no, la verdad, mira, yo entiendo, creo que este tipo de temas suceden más en las escuelas privadas, porque más estábamos en una escuela de niñas y las niñas, ustedes son maestros, me podrán dar la razón, que son muy chiquionas, ¿no? Ujú. Y yo siempre fui como muy de, sí, sí, ya, a sentarte todo, o sea, ser como muy, pues, by the book, ¿no? Muy protocolaria. Ahora trabajo para escuelas públicas y me he enterado de temas, o sea, de incidentes que ha habido hasta de agresión que suceden en las Ujú. aulas, que a veces el maestro por seguir el protocolo no puede como asistir Exacto. exactamente, Ujú. y ha habido quienes se han brincado el protocolo y han podido salvar hasta cuttings, o sea, de que tenemos Sí. situaciones de que Ujú. hasta se cortan. Entonces, siento yo que así como cualquier regla y cualquier lineamiento, pues tendría que tener sus excepciones Sí. porque somos humanos y Ujú. si ustedes se ponen a investigar un poquito más acerca de lo que un ser humano que es mamífero necesita para autogestionarse y también poder regresar a un nivel cardíaco en este sentido de la ansiedad, pues sí Ujú. necesita el contacto Sí, físico. justamente. Pues, ¿sigues o sigo? Sigues. Ok. Yo ya tengo en el último aquí. Ok. Y es también es anónimo. Y creo que también es de secundaria. Al final de un ciclo escolar, uno de los chicos más callados y con baja autoestima me entregó una carta. Al principio pensé que era solo pues un agradecimiento común, de esos de los que siempre se dan al finalizar. Pero al leerla me di cuenta de que él me estaba diciendo que, gracias a las clases y al trato que había recibido durante el año, había aprendido a valorarse un poco más, lo cual no entendí. Me escribía que, aunque nunca lo dijera, las pequeñas cosas que hacía, como preguntar si necesitaba ayuda o aplaudir cuando alcanzaba una meta porque pasé al pizarrón, le atiné a la respuesta, realmente le hacían sentir que no estaba solo. Me dijo que mi apoyo hizo que cambiara su perspectiva sobre la escuela, incluso sobre sí mismo. Ese tipo de momentos me hace pensar que a veces, pues los alumnos no verbalizan lo que sienten, pero lo demuestran con sus acciones, o en este caso, con una carta. Qué bonito. Sí. Bueno, yo voy a hablar de el último, que lo voy a contar porque me lo mandaron en audio. Ujú. Es una amiguita mía maestra que yo admiro y quiero mucho y que estuvimos trabajando juntas en una escuela, bueno, en esta escuela donde duré muchos años, que es una escuela religiosa de niñas. Y ella siempre me contaba que siempre estuvo en grupos de sextos, ¿no? O sea, grupos mayores y hubo un ciclo escolar que la movieron a primero de primaria.
y era su Dios. primero de primaria, y para ella fue al inicio como súper agobiante porque pues esta maestra es como es muy buena maestra, pero pues tiene como sus reglas, pues sexto, ¿no? Sí, O sea, sí, tienes que sí, ser como más ajá. formativo. Sí, tus límites como Ajá. más claros, Y ¿no? pues niñas de Más primero de primaria firmes. son bebés, o sea, son muy Sí, chiquionas y de ajá. repente necesitan como más acercamiento y contención y así, y acompañamiento. Y bueno, había una niña que tenía una neurodivergencia, que no tenía rutinas, o sea, llegaba y no tenía orden, era muy dispersa, no tenía buena relación con las demás niñas justo porque pues estaba fuera de lo que contextualmente entendemos de los niños de esa edad. Entonces ella estaba pues evidentemente muy atrasada a nivel pues cognitivo, pero también como de madurez. Ujú. Y había cosas que no podía hacer, hasta simplemente ir a hacer pipí y regresar, a veces regresaba con el uniforme mal cerrado. Sí, Y ajá. entonces esta maestra me comenta que ese ciclo escolar primero de primaria para ella fue muy significativo porque esta maestra la acompañó a ir como aprendiendo cositas y ir como llevando rutinas, y al final del ciclo escolar era muy evidente lo que había aprendido y cómo pudo no solamente alcanzar a las alumnas, sino llevarlo a un potencial más alto. Y la Ujú. niña pues fue sobresaliente al final académicamente, y de hecho se llevó un reconocimiento o algo así al final del ciclo, y la niña le comentó a la maestra que no quería pasar a segundo porque no quería dejar de tener a su Ay, maestra, sí. porque la hacía sentir como muy segura. Y le hizo dibujitos y así, y hasta creo que la mamá de la niña o los papás fueron a darle las gracias de manera personal a la maestra porque fue muy evidente. Entonces, dice, de hecho me lo contó y como que se le cortaba la voz, y me dijo, ay, es que me acuerdo y todavía, Ujú. pues sí, es que ese tipo de cosas se te quedan muy grabadas. Sí. Y yo, a esa niña nunca se le va a olvidar su maestra de primaria. No, no, no. La verdad es que es bien bonito, porque, por ejemplo, yo escarbo un poquito como en mi experiencia personal, siendo alumna, y Yo tampoco. yo no tengo. Eh, O Yo sea, hubiera querido tener una maestra como yo, la verdad. Se escucha muy acá, ególatra, pero es que soy muy buena maestra. Y siento que también pongo a mis alumnos al centro y trato de hacer sus clases dinámicas, divertidas, enriquecedoras. Y ujú, no por nada tengo exalumnos de veintitantos años que todavía me buscan y tengo como comunicación con ellos y me sí. quieren. O sea, recuerdo a lo mejor profes, sobre todo mujeres, que sí como que se abrían a la charla y eso, pero no lo siento como significativo. O sea, y siento que a lo mejor sí como adolescente necesitaba más, pero no había esa apertura. ¿No crees acá entre nos que sea también por la apertura de conciencia que se ha estado Yo dando también, también? Porque sí lo he pensado. o sea, la pandemia fue un parteaguas en la humanidad, Sí, a nivel todo y energético también, porque yo sí siento que nos hizo como observar la muerte muy de cerca y de sí, manera general al mismo tiempo a todos, y valorar un montón de cosas que tenemos. Y sí, eso también, aunque sí hubo cosas negativas, porque pues, sí, claro, como pero todo. también hubo muchas cosas positivas que se cambiaron y que se modificaron. Una de ellas, la conciencia. Sí. Sí, yo también creo que también puede ir por ahí. Pero pues bueno, ojalá que haya más docentes allá que nos estén viendo y que nos estén escuchando, que realmente puedan tener experiencias significativas con más alumnos, porque realmente esta humanidad lo necesita, no nada más los niños, la humanidad. La humanidad necesita Ay, que haya personas que se interesen por otros. los mismos docentes, o sea, tú que estás también Sí, coordinando ajá, a maestros y yo que coordino maestros, o sea, ya adultos también, sí, un tipo sí, de acercamiento así les cambia la perspectiva de la totalmente, educación y de la vida. totalmente. Porque de verdad hay docentes que no se la creen. No creen que tienen un potencial, no tienen que tener un crecimiento. Me ha tocado dar acompañamiento, me ha tocado pues coachar, ¿no? Echarle ganas y decirle, oye, puedes, tú eres tú. Porque sí, sí, sí los hay, sí hay adultos, pues que no confían en sí mismos también. Ujú. Sí, sí, por eso digo que la docencia es de las cosas, bueno, de las vocaciones más maravillosas, retadoras, Sí, pero maravillosas, sí. complejas, divinas, Ujú. cansadas, de todo hay, pero
Yo sí siento que la docencia, bueno, en lo que estamos trabajando ahorita también el acompañamiento docente y que se les da herramientas también para que ellos puedan manejar su estabilidad emocional, puede ayudar a hacer un cambio en el mundo. O sea, yo genuinamente creo que un docente puede cambiar el mundo. Sí, yo también creo que más bien debe de verse no como docente o maestro, sino como un agente de cambio. Yo también lo Somos considero. superhéroes. Sí, me encanta eso. Pues terminamos, agradecemos a los docentes que nos ayudaron, que nos compartieron sus historias, sus experiencias significativas. La verdad nos hicieron entrar con ustedes con corazoncito de pollo, de por sí somos medio así. Y nos gustó mucho conectar con ustedes y agradecemos su participación. Ustedes que nos siguen, denle like al episodio, Sí. compártanlo, mándenos mensaje de las cositas que quieran escuchar. Si Sí. tienen por ahí alguna persona en mente que quieran que entrevistemos, Ujú. mándenoslo para buscarlo o buscarla. Y también, si no nos siguen en nuestras redes sociales, búsquenos. Estamos como docente.podcast, docente Ujú. con Z. Sí. Y en TikTok, perdón, en YouTube es Docente Podcast, también. ¿verdad? Tal cual. Ujú. Sin punto, pues, pero con Z. En todas las redes sociales nos encuentran así. Muy bien. Compartan el video y escríbanos si les gustó este episodio, si quieren que lo hagamos otra vez. Ujú. Hacemos la dinámica de Esta las dinámica. cajitas. Ujú. Y si no, otra cosita. Pero Sí. bueno, gracias por vernos. Muchas gracias, cuídense, nos vemos en el siguiente. Bye, Bye. bye. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y seguirnos en redes sociales para más contenido. Acompáñanos en el próximo capítulo. Docente Podcast es una producción de Latido Media.